Hace poco me mudé con una roommate y fue todo un tema para mí porque tenemos distintas costumbres. Cuando llego a casa me encanta que todo esté ordenado, pero sobre todo amo que mi cama esté limpia y huela bien. Y otra cosa, no absorbe malos olores. Creo que soy un poco maniática con este tema. Y este es uno de mis secretos, pero no se lo digan a Valeria. A veces sin darnos cuenta justificamos el racismo en cosas tan simples como en un comercial. Como diría Jorge Bruce, en el Perú hemos normalizado tanto el racismo en saludos, bromas o formas cariñosas de hablar. Pero, ¿por qué seguimos siendo una sociedad tan racista? Para entenderlo, necesitamos mirar hacia atrás. Por eso es que en este video hablaremos de cómo se ha construido el racismo en nuestra sociedad y por qué hasta hoy sigue tan presente. El objetivo es claro, conocer nuestra historia para poder cambiar lo que vivimos hoy. Veremos cómo en épocas antiguas el racismo ya estaba presente en lo cotidiano y cómo lamentablemente muchas de esas actitudes aún se repiten en la actualidad. Una de las fuentes que utilizamos fue el libro Nos habíamos choleado tanto de Jorge Bruce. Jorge Bruce en este libro nos explica cómo el racismo en el Perú no solo proviene de las élites sociales, sino que está profundamente interiorizado en todos los sectores de la sociedad, incluso en los sectores populares. Cuando los migrantes andinos empezaron a llegar a Lima, especialmente a lo largo del siglo XX, se formaron fuertes estereotipos y prejuicios raciales hacia ellos. Estas personas provenientes del campo y de regiones andinas o mestizas eran vistas como personas inferiores por su origen rural, su forma de hablar, su color de piel o incluso de su vestimenta. Desde las élites criollas el desprecio era abierto, se les consideraba unas personas atrasadas, incultas e incluso incapaces de adaptarse a la vida moderna. Incluso también ciudadanos de lugares populares como el Rímac o la Victoria discriminaban a los inmigrantes andinos para sentirse, porque ellos también sentían cierta autoridad por marginar a los más marginados. Bueno, en la entrevista el profesor Joan explicó cómo la inmigración de 1930 a 1968 fue un cambio radical para el racismo en Perú, pues en ese entonces él da un ejemplo con sus tías, con su familia, que tenían la imagen de la belleza a personas blancas o de procedencia europea. Para poner un ejemplo, más o menos la época que me describes es la generación de mis tías, ¿no es cierto?, mayores, y sin duda, digamos, todos sus modelos de belleza son gente bastante blanca, bastante europea o americana. Justo por el impacto que tuvo el que tanta migración llegara a Lima, ¿verdad? Yo creo que podría ser por eso, también creo que, digamos, paralelamente hay cuestiones que vienen desde determinados gobiernos, esas visiones nacionalistas que vienen por ahí, que no solamente tienen que ver con el caso peruano, sino, digamos, todo lo que está sucediendo en Latinoamérica. Y que esto se lo compara también con una lógica racial, en donde cada persona tiene su propia perspectiva de lo que es el racismo, y que fue en esos años en donde empezó, pero también que, como mencioné, con la subida económica de todas las familias del Perú, cambió en cierto modo, y a medio de los 80s terminó. La migración sin duda comienza a regenerar esas lógicas, pero primero es visto de manera hostil, y creo que paralelamente también este proceso de nacionalismo a nivel latinoamericano, que también influyendo acá, por ejemplo, también en la lógica del Estado y todo eso. Siguiendo con la pregunta de parte de mi compañero Cos, algo más personal quisiera que nos comente, que si nos puede compartir alguna historia significativa que se relacione con el racismo en su entorno, alguna vivencia que has sufrido sobre eso. Sí, a ver, lo que pasa es que quizá yo no tengo tantas experiencias de racismo directamente vinculadas a mí, probablemente porque por casualidad de la vida mamá es como extremadamente europea, pero sí lo que he tenido claramente es la conciencia de que, digamos, para muchos de los lugares de consumo resulto muchas veces un cliente más apetecible que otros. Y no porque tenga más plata, porque soy un profesor universitario que sin duda no va a capital. Yo creo que todavía es porque hay una cierta variable racial que influye. Entonces, creo que en promedio sin duda puedo verme más blanco, más europeo en algunos aspectos que la media, y por eso sí hay claramente que son positivos. De acuerdo con la entrevista que le hice al profesor Joan, por mi parte, por la pregunta,
Si bien es cierto, él nos expresa de que no sufrió experiencias malas referidas al racismo, ya sea por sus rasgos de piel blanca, él también nos comenta de que cuando va a restaurantes, lo curioso me pareció de que él recibe una buena atención, muy contraste con sus compañeros que tienen algunos piel morena, que ellos le cuentan de que cuando van a un restaurante reciben una pésima atención de moderada a mala. Es por ello de que acá es una prueba más de que el racismo sigue siendo una realidad que afecta a millones de peruanos. Desde los años 30 que las élites despreciaban a los migrantes que venían por parte de la sierra, en la actualidad todavía se sigue teniendo ciertas dificultades o barreras, ya sea al acceso, ya sea a servicios de educación o salud, cosa que no debería de suceder, ya que el racismo es algo que perjudica y que evita de que estemos en igualdad de condiciones. Para concluir, el racismo en el Perú no solo es una herencia del pasado, es una realidad que seguimos viviendo hasta hoy en día. Aunque las formas han cambiado, los prejuicios, las desigualdades y los estigmas persisten. Muchas veces estos están disfrazados de costumbre o de humor. Lo más preocupante es que al repetir estos patrones seguimos dividiendo a nuestra sociedad, y esto no solo afecta a quienes están siendo discriminados, sino a todos, porque nos impide avanzar como país. Por esto es importante mirar atrás y entender de dónde viene este racismo y cómo se ha mantenido. Solo así podemos cambiar nuestra manera de ver al otro, de convivir y de construir un Perú más justo y más humano. El cambio empieza cuando dejamos de justificar lo que siempre ha sido normal y empezamos a cuestionar lo que nunca debió serlo. Gracias.